Bueno, vamos entonces a retomar aquí. Me hacían la pregunta respecto al ejemplo anterior, que por qué para el nivel 2 siempre se tomaba, todos los estados tenían la misma energía. Bueno, la energía, aquí estamos en el átomo de Bohr, pero igual es con el modelo de la mecánica cuántica. En el átomo de Bohr, la energía, aquí lo vamos a ver en la clase, ¿verdad? ¿Dónde está la clase de física atómica aquí? La energía en el átomo de Bohr, ustedes se recuerdan, voy a regresar acá. Aquí abajo tenemos la energía, creo yo. Aquí está la energía, miren, ¿verdad? Ven que solamente depende de N. No interviene ni ML ni MS, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene el estado N igual a 3, tiene un montón de posibles estados. ¿Cuáles son, por ejemplo? Son L igual a 0, 1, 2. Y todos los que corresponden a L igual 0, todos los que corresponden a L igual 1 y todos los que corresponden a L igual 2, ¿verdad? Son un montón de estados. Y los de spin, además, otro montón de estados, pero todos tienen la misma energía, porque la energía solamente depende del número cuántico n. Dicho en otras palabras, dado un número cuántico n, hay un montón de estados que tienen esa energía, ¿de acuerdo? ¿Está claro, señorita? Sí, ya. Okay. Gracias. Bueno. Ok, entonces estábamos acá con el complemento. Las funciones de onda para el átomo de hidrógeno, ya se lo vimos, creo yo, ahorita. Ok. El estado fundamental del hidrógeno. Es un problema relacionado con el estado fundamental del hidrógeno. Esto es importante, este ejemplo, porque marca la diferencia entre lo que es el estado, entre lo que es el valor más probable y el valor medio, que son dos cosas diferentes. Dice inciso A, calcule el valor más probable de R para un electrón en el estado fundamental del átomo de hidrógeno. Bueno, dos cosas. Primero, el estado. El estado fundamental corresponde a la función Si1S. Ustedes pueden, ahí tienen una tabla en el libro de las funciones. Aquí está la función Si1S, que es la del estado fundamental. ¿Qué significa más probable? Significa que voy a optimizar la función probabilidad. Entonces yo lo que tengo es que voy a tomar la probabilidad, ¿verdad? Y la voy a derivar respecto a R y voy a igualar eso a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo maximizo una función, entonces la derivada es igual a 0 para determinar si es un óptimo, si es un punto de óptimo, o sea, un máximo o un mínimo. Entonces procedemos a derivar. Aquí hay un producto de funciones. Entonces va a ser el e a la menos 2r entre a0 por la derivada de 4r cuadrado, que sería un 2r que va a salir después. Miren que aquí lo que hizo fue que el 4 entre a0 cubo lo sacó y lo pasó al otro lado porque queda como constante, entonces no interviene acá, queda igual a 0, por eso solo no lo deriva, ¿verdad? Porque es una constante, entonces lo saca de factor y lo pasa al otro lado y solo deriva la función que es r cuadrado e a la menos 2r entre a0. Entonces la derivada del primero, que es r cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo igual a 0. La derivada del primero, pues es una función, la derivada de r cuadrado es 2r por la exponencial, más r cuadrado por la derivada de la exponencial, que es menos 2 entre a0 por la exponencial. Es igual a 0. Factorizo la exponencial
queda un 2 de factor común, un 2 por R de factor común, que es este 2 por este R cuadrado y este 2 por R. Aquí queda 1 en este término y aquí queda R que sobra acá entre A sub 0. Y el 2 lo saqué de factor común, igual a 0 por la exponencial. La exponencial nunca es negativa, entonces la puedo pasar hacia abajo, dividiendo, no hay problema, nunca es 0, perdón. Y entonces me quedan dos raíces de la ecuación. Me queda R igual a 0, R igual a 0, y esta otra que es la más importante, es 1 menos R entre A 0 igual a 0, o sea, R igual a A sub 0. El valor más probable es R igual a 0 corresponde a un mínimo, ¿verdad? Y el valor R igual a 0 corresponde al máximo. La máxima probabilidad es, entonces, en el radio de Bohr. Ese es el valor más probable, ¿verdad? Ese es el valor más probable en el radio de Bohr. Ahí va a ser máxima la probabilidad. Eso tiene que ver con aquella gráfica que vimos antes, ¿se acuerdan? Aquí, ¿verdad? Que habíamos visto aquí, de que la probabilidad máxima era en el radio de Bohr. Miren, o sea, eso comprueba esa gráfica. ¿Alguna pregunta? Ok. Hay otro inciso. Calcule la probabilidad de que el electrón en el estado fundamental del hidrógeno se encontrará afuera del primer radio de Bohr. Esto es diferente. Aquí no nos están preguntando el valor más probable, sino que me están preguntando una probabilidad de que esté en una región, un intervalo. Entonces, primero identifiquemos el intervalo. Dice, fuera del primer radio de Bohr. Bueno, el primer radio de Bohr es a 0. Entonces, fuera del primer radio de Bohr significa que puede estar desde A0 del núcleo del centro hasta más infinito. Entonces voy a integrar la densidad de probabilidad en ese intervalo. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el P1S? Pues el P1S, ya lo calculamos, el P1S era este término que tenemos acá. Ya, ¿verdad? Este P1S. Entonces, vamos a hacer ese integral desde 0 hasta infinito. Entonces, aquí sacamos el 4A0 cubo afuera y me queda la integral haciendo un cambio de variables. Aquí hace el cambio de variables Z, voy a escribirlo. Hace el cambio de variables Z, permítanme, el lápiz se me pone necio. Es el programa, el Adobe. Z igual a 2R entre A0. Ese es el cambio de variable. Z igual a 2R entre A0. Entonces ustedes vienen, ¿verdad? Y sustituyen. Acá, como les queda aquí R, pues se va a quedar al cuadrado. Les queda ya la menos Z acá. Y esto que está acá es el diferencial de R. Y entonces queda la integral desde A0, que entonces aquí sería como estamos en Z, entonces desde 2 hasta infinito. ¿Verdad? Porque al poner aquí R igual a A0, pues me queda Z igual a 2, los límites. Entonces ese integral pues se resuelve por partes. O pueden ir a la tabla en el apéndice. Adelante tengo el apéndice. ¿Dónde están estas integrales? Adelante aquí lo tengo puesto, ¿verdad? Esta integral de Z cuadrado. Se puede hacer bien facilita por partes haciendo U igual a... lo fácil es hacer U igual a Z cuadrado. Y D de B igual a E a la menos Z. Y ahí se va facilita, con dos pasos se va, ¿verdad? Integrando por partes. Ya eso ustedes lo saben hacer. No me voy a detener en eso porque ustedes lo saben hacer. Y esa integral es esta que está acá, ¿verdad? Z cuadrado más 2Z más 2 con un signo menos, que lo ponemos acá. Lo evaluamos entre 0 y 2 y le damos valores numéricos. A Z, Z0 y Z2.
Entonces da 5 por e a la menos 2, o sea, 5 entre e cuadrado. Si hacen la operación, eso va a dar 0.677, o sea, 67.7%. Esa es la probabilidad de que el electrón no es que va a estar ahí, porque no, aquí en mecánica cuántica no se sabe, no hay certidumbre, existe el principio de incertidumbre, recuérdense. Es la probabilidad de que el electrón esté entre A0 e infinito, o sea, que esté afuera de A0, ¿verdad? Esa es la probabilidad. 67%, punto 67, o sea, 67.7%. Creo que hay otra pregunta ahí, déjeme ver. Hay otra pregunta. ¿Qué pasaría y si se le diera el valor, y si se le pidiera el valor promedio para R, de R para el electrón en el estado fundamental en lugar del valor más probable? Bueno, el valor promedio es otra cosa. ¿Qué hacen con el valor promedio de una función? Recuérdense, ¿verdad? Toman la función que van a promediar y la multiplican por la función de peso. En este caso es la probabilidad. Es la probabilidad P de R. Entonces, ustedes tienen acá que si sustituyen el valor de P de R por 4R cuadrado entre A0 al cubo, exponencial menos 2R entre A0, les va a quedar entonces 4 entre A0 a cubo por la integral de R cubo. Esa integral no pretendo que la hagan. Nuevamente van a una tabla, ya voy a mostrar dónde está, ¿verdad? Esa integral da 3 factorial entre 2 entre A0 cubo a la 4. Si lo combinan con este factor, van a encontrar que el valor promedio de R es 3 medios entre A0. Eso no significa que es el valor más probable, ese es el promedio, ese es el promedio. El valor más probable es el pico, o sea, el pico en el cual, el valor de R en el cual se da la máxima probabilidad, pero el valor promedio no es eso. Acuérdense en una gráfica el valor promedio, ¿verdad? Si ustedes tienen una función, voy otra vez a usar el lapicito acá, solo para ilustrarles, si ustedes tienen una función f, ¿verdad? Si ustedes tienen una función f, pues el valor promedio es el valor más probable es este que está acá, que se da un valor de r, ¿verdad? R max, digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y el valor promedio es, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? El valor, aquí sería más bien el valor de f al cual, ¿verdad? En este caso de r, al cual, o sea, es el valor promedio de la función f igual a r en ese caso, ¿verdad? Entonces voy a hacer una gráfica aquí para no confundirlos aparte mejor. Esto es el valor máximo de una función como p, por ejemplo, vaya, de una función como p. O sea, p es máxima a r máximo, que en este caso es el radio de Bohr. Pero ahora lo que me piden es el valor promedio de R. Yo tengo una gráfica de R, la función R. Entonces, el valor promedio de cualquier función es el valor constante al cual el área bajo la curva de ese rectángulo es igual al área bajo la curva de la función real. Ese es el valor promedio. Y el valor promedio de cualquier función se calcula multiplicando la función por el factor aquí de peso, que en este caso es la probabilidad. ¿Ok? ¿Está claro eso? Son dos cosas diferentes. El valor más probable y el valor promedio. Ahí quiero que no se confundan. El valor más probable se calcula derivando la probabilidad e igualándola a cero. Y el valor promedio se calcula calculando ese valor promedio con la estadística, con la función y con la probabilidad. ¿Ok? Quiero que quede bien claro eso. Anótenlo ahí. Voy a parar la clase acá. Mañana intento terminar, ¿verdad? Pero si necesito, tal vez el viernes un poquito les aviso, pero voy a intentar terminar mañana ya esta parte de este capítulo, ¿verdad? Para que solo nos quede pendiente una sesión que quiero tener con ustedes
de problemas de radiactividad que la voy a programar. Nos vamos a poner de acuerdo mañana qué día lo vamos a tener. ¿Ok? Entonces, jóvenes, les deseo buen provecho y una feliz tarde. Gracias, igual. Bueno. Gracias, igual, Gracias, ingeniero. Bueno, bueno, de nada. Gracias, Lick. A ustedes. Lick, ¿verdad que aún no ha habilitado la revisión de los últimos quiz? Creo que no la hemos habilitado. Voy a hablar con la licenciada Karen porque ella es la que se encarga de la parte técnica de los quizzes. Entonces voy a hablar con ella, ¿verdad? Para decirle que habilite que las habilite, ¿verdad? Es que no las habilite en el momento porque, por razones obvias, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a hablar con ella, ¿ok? Le voy a recordar, Sí. ¿ok? Ok, gracias. Bueno. Feliz tarde. Bueno, igual.